En este video tutorial les voy a explicar cómo configurar en un aula virtual la actividad encuesta. Esta actividad nos permite personalizar encuestas para obtener la opinión de los participantes del aula, utilizando una variedad de tipos de preguntas como de opción múltiple, sí, no o de texto. Además, las respuestas pueden ser anónimas y los resultados pueden ser mostrados a todos los participantes o solo a las personas con permiso de edición, como el profesorado de un curso o las personas responsables de gestionar un aula virtual. Podríamos configurar una encuesta para solicitar la opinión o valoración sobre un evento, inscribirse a un curso, conocer los conocimientos previos sobre un tema, comunicar las incidencias de forma anónima. Para su configuración debemos seguir dos pasos. Primero, configurar la actividad y en segundo lugar, crear las preguntas. Para ello, estando en un aula virtual, activamos la edición. Nos situamos en la sección donde queremos crear la actividad y en añadir una actividad o recurso, seleccionamos entre las actividades el módulo encuesta. En esta ventana cumplimentamos los siguientes apartados. El nombre es un campo obligatorio y podríamos escribir, por ejemplo, encuesta conocimientos previos. En descripción no es un campo obligatorio, pero es recomendable indicar una breve descripción sobre la actividad, como la finalidad de la misma u orientaciones para su desarrollo. En disponibilidad podemos establecer la fecha y la hora de inicio y fin para poder responder la encuesta. En los siguientes apartados establecemos los ajustes de pregunta y envío, permitiendo o indicando si queremos que la encuesta es anónima o se registre el nombre y apellido de los participantes, permitir múltiples envíos, activar notificaciones por cada una de las respuestas recibidas y autonumerar las preguntas. Después del envío, podemos también permitir si mostramos el análisis de las respuestas y establecemos un mensaje de finalización. En ajustes comunes del módulo se establece la disponibilidad de la encuesta o la actividad en la página principal del aula virtual o establecemos si es una actividad por grupo. En restricciones de acceso podemos configurar las restricciones para acceder a esta actividad si fuera necesario. Por último, guardamos cambios y regresamos al curso. Como se puede apreciar, se ha creado la actividad encuesta. Ahora debemos diseñar las preguntas. Para ello accedemos a través de la encuesta y en la siguiente ventana nos encontramos una serie de opciones. En la parte superior está el acceso a la encuesta, a la configuración, a las plantillas, porque podemos crear a través de nuestras encuestas, convertirlas en plantillas a nivel de curso, que sería privado, y a nivel del entorno en el que se encuentre el aula virtual, que es a nivel público. Después también nos encontramos el acceso a las respuestas y el análisis de las mismas. Y por último, a otras opciones. En la parte inferior nos vamos a encontrar dos botones: editar preguntas para diseñarlas y vista previa de la encuesta. Los participantes encontrarán un botón en el que se indica responda a esta pregunta. A continuación, lo que vamos a hacer es acceder a editar preguntas. Estando en esta nueva ventana podemos añadir preguntas desde una plantilla o importando preguntas. En esta ocasión lo que vamos a crear las preguntas de forma manual y entre el listado de los tipos de preguntas encontramos de elección múltiple, de texto y numérica. También podemos añadir un salto de página que nos permite limitar el número de preguntas por página, habilitar un captcha, crear una etiqueta que nos va a permitir estructurar, organizar las preguntas de una encuesta, y a modo de enunciado o descripción tenemos el campo de información.
A modo de ejemplo vamos a crear dos preguntas, una de elección múltiple y otra de texto larga. Seleccionamos elección múltiple y debemos cumplimentar los siguientes apartados. Indicamos si tiene un carácter obligatorio. En el campo de pregunta añadimos el enunciado de la pregunta. La etiqueta nos permite identificar la pregunta. Dentro del tipo de elección múltiple podemos elegir si debemos seleccionar una respuesta, varias respuestas o a modo de lista desplegable. En esta ocasión vamos a seleccionar una respuesta. En la orientación puede ser vertical o horizontal, vamos a indicar horizontal y después podemos indicar o no si queremos que aparezca o se habilite la opción de no seleccionada y si queremos omitir aquellas preguntas que no se respondan en el análisis de las respuestas. En valores de elección múltiple indicaríamos aquí las opciones. Cada opción debe ir en una línea. Y por último, antes de guardar los cambios, podemos indicar, nos permite indicar la posición. En esta ocasión, como es la primera pregunta, la única posición posible es el 1, la primera. Guardamos cambios y de esta manera ya hemos creado la primera pregunta. Si quisiéramos hacer alguna corrección, podemos volver a editar pregunta. También le podemos quitar el carácter no obligatorio y borrar la pregunta. A continuación seleccionamos ahora una pregunta respuesta de texto largo y son los siguientes apartados. También si es un carácter obligatorio, en pregunta indicamos el enunciado, en este caso. En etiqueta, como comenté anteriormente, es una breve descripción sobre la pregunta para identificarla rápidamente. Y como es un campo de texto, podemos indicar las dimensiones del recuadro. En este caso la anchura es de 30 y el número de líneas 5. Y en esta ocasión, como ven, la posición ya podemos elegir si esta sería la primera pregunta o la segunda. Y en esta vamos a dejarlo como segunda posición y guardamos cambio. Aquí ya tendríamos la segunda pregunta creada. Si volvemos hacia atrás y vamos a vista previa, aquí podríamos ver pues que nuestra encuesta es anónima. Aquí estaría la primera pregunta y la segunda pregunta tipo texto y esta de opción múltiple. Si quisieran enumerar las preguntas, pueden indicar el número delante de la pregunta o en la configuración haber marcado la autoenumeración y se indicaría el número de forma automática. Con el diseño de las preguntas finalizaríamos la configuración de una encuesta. A continuación les voy a presentar la respuesta y el análisis de una encuesta ya efectuada. En esta encuesta de ejemplo hemos recibido 54 respuestas y está formado por 4 preguntas. Si accedemos a respuesta, veremos que esta encuesta pues no ha sido anónima, se identifican los participantes, también la fecha, cuando ha respondido cada uno de ellos, la fecha y la hora. Aquí se encuentran en la parte superior las preguntas que se plantearon en la encuesta y en la parte inferior encontramos las respuestas de cada uno de los participantes. Con cada una de estas respuestas podemos eliminarlas o descargarlas todos en diferentes formatos. Si vamos a la opción de análisis, nos vamos a encontrar la representación gráfica de esas respuestas. También se pueden mostrar los datos de estos gráficos en la parte inferior. Aquí vemos que estas preguntas son de opción múltiple y después aquí encontramos una pregunta de respuesta corta y aquí una pregunta de respuesta pues larga. Con esto hemos podido ver cómo se configura una encuesta, cómo se diseñan los diferentes tipos de preguntas y cómo se representan los datos de cada una de las respuestas de los participantes.
Por último, si necesitan realizar alguna consulta, pueden contactar con el soporte técnico del campus virtual o acceder a los videotutoriales a través de la opción de recursos de ayuda y soporte de la unidad para docencia virtual. Asimismo, recuerde que es muy importante cerrar la sesión al finalizar su actividad.